Muchísimas gracias por su presentación. Es un gran placer para mí estar con ustedes y haber sido invitado a dirigirme ante su congreso el día de hoy. Primero que todo, traigo saludos de Canadá. Como les dije ayer, algunas veces a la gente se le olvida dónde está Canadá. Así que yo quería comenzar mostrándoles un pequeño mapa. Donde está ubicado Canadá, esta es Colombia y estamos justo al norte de ustedes, aquí arriba en la zona norte. Y yo vengo de la costa oeste de Canadá. El extremo de Canadá, que es Vancouver. Vancouver es una ciudad hermosa. Bogotá es muy linda también. Pero quiero invitarlos a todos ustedes para que vengan a visitar a Vancouver. Estamos en la costa, al lado del océano, y hay una enorme reunión el próximo año que se celebrará en junio del 2014. Será una excelente oportunidad para que vengan a visitar a Vancouver. Tenemos mar al lado de nuestra ciudad y mi casa está como por acá. Aquí desde mi casa pueden ver también las montañas, así que tenemos montañas y mar. O sea, es un sitio bellísimo y me encantará que vengan a visitarnos. Bueno, esta es una aclaratoria que debo hacer. Tengo múltiples fuentes de financiamiento para mi investigación. Y también les traigo los saludos muy especiales de CanMat, la Red Canadiense para el Tratamiento de la Ansiedad y de los Estados de Ánimo. Este es un grupo de expertos de todo Canadá. Estamos unidos desde el año 95 y tenemos muchos proyectos dedicados a la investigación clínica en trastornos del estado de ánimo y el desarrollo de guías clínicas para ayudar a los clínicos a diagnosticar mejor y tratar a los pacientes con trastornos del ánimo. Tenemos estas guías que hemos desarrollado, muchos de ustedes quizás conozcan nuestras guías para trastorno bipolar y nuestras guías sobre depresión que se publicaron en la revista de trastornos bipolares y en la revista para trastornos afectivos. Quizás no sepan que recientemente publicamos en una edición temática de los anales de psiquiatría clínica las recomendaciones para trastornos del estado de ánimo con comorbilidad, condiciones médicas y psiquiátricas con comorbilidades, y hablaremos de ese tema. Todas estas guías están a la disposición para que las bajen gratuitamente de nuestra página web canmat.org. Desafortunadamente están todas en inglés, pero las pueden bajar al igual que otros recursos para los clínicos, y hablaré de ello durante mi presentación. Vamos a hablar acerca de las guías para nuestra práctica clínica. Este es un tema muy importante. Van a oír hablar mucho más sobre guías, las que se están desarrollando aquí en Colombia específicamente. Y las guías básicamente son planteamientos desarrollados sistemáticamente sobre problemas clínicos específicos diseñadas para ayudar a los médicos y pacientes a tomar decisiones sobre una atención para la salud apropiada. Hay muchas guías de práctica clínica disponibles en la actualidad, pero todas tratan de ayudar a mejorar los desenlaces de nuestros pacientes con condiciones médicas. Algunos de los beneficios de las guías clínicas aparecen en esta diapositiva. Esperamos que las guías nos brinden conocimiento sobre el tratamiento disponible y se basen en la evidencia que se haya desarrollado sobre dichos tratamientos. Esperamos que las guías nos ayuden a estandarizar nuestros tratamientos para que más personas utilicen la atención médica basada en evidencia. También esperamos que las guías nos ayuden a enseñar a los clínicos cuáles son los principios básicos de tratamiento para una condición específica y promoverlos para que hagan el despistaje de patologías importantes. Las guías también deben ayudar a promover la investigación de la práctica clínica. Utilizando guías, vamos a tener una mejor idea de cuáles son los desenlaces en nuestros pacientes y podamos desarrollar mejores tratamientos para estos pacientes con condiciones médicas. Todos estos son los beneficios potenciales entonces de las guías para médicos y pacientes por igual. Pero algunas veces a las personas se le olvidan lo que son las guías. Y queremos entonces estar muy claros
en qué no son las guías de práctica clínica. No son recetas, no son cosas que los clínicos tienen que seguir paso a paso al pie de la letra. No están diseñadas para restringir la autonomía del clínico y son para toma de decisiones independiente. Tampoco pretenden hablar de todos los tratamientos disponibles ni ser una suerte de enciclopedia de todos los tratamientos a la disposición. Por el contrario, su idea es sintetizar algunos de los tratamientos disponibles y hablar acerca de los principios importantes de tratamiento. Y lo más importante, creo yo, porque muchas veces los clínicos se preocupan por ello, es que las guías no están diseñadas para hacer normas de atención médica. La gente no está obligada, en otras palabras, a utilizar los tratamientos esquematizados en las guías. Las guías son solamente sugerencias, nos dan opciones de tratamiento. No se supone que son libros de texto que los clínicos tengan que seguir rígidamente al pie de la letra. Y creo que es importante saber esto, porque la gente se preocupa de que al desarrollar guías, si los clínicos no las cumplen, en cierta forma van a ser responsables o los van a demandar o van a tener otras repercusiones. Y para nosotros es muy claro que las guías no son normas o estándares de atención. El proceso de desarrollar guías es un proceso muy complejo. Este diagrama ilustra algunos de los pasos de este proceso y en las próximas conferencias oirán hablar un poco más acerca del desarrollo de las guías colombianas. Quiero mencionar simplemente que empieza con la evidencia de la investigación y resume esa evidencia para los distintos tratamientos involucrados y luego se desarrollan guías que deben ser aprobadas por un organismo creíble, una sociedad o asociación o el mismo gobierno y luego se divulgan entre los médicos. Pero sabemos que los médicos son gente muy complicada. Son muchos los factores que participan en la toma de decisiones de los médicos y hay muchos factores que van más allá de las simples guías. Por eso es importante cuando se elaboran guías pensar acerca de qué resulta lógico para el clínico. Y también es importante poder tomar en consideración las diferencias regionales, ya que cada región tiene distintos factores que afectan al clínico y la forma en que elige sus tratamientos. Por esa razón, una guía desarrollada tiene que ser adaptada para su uso dependiendo de la región o comunidad donde se vayan a utilizar. Estas letras representan conocimientos, destrezas, actitudes y conductas. Es muy difícil influir al clínico para que cambie su conducta. Tenemos que asegurarnos, al divulgar estas guías, que sea más fácil para los médicos el uso de esa información. Algunas veces tenemos que dar incentivos para que el médico cambie su proceso de toma de decisiones clínica y su conducta. Y vamos a hablar acerca de algunas de las formas en las cuales hemos desarrollado nuestras guías de CAN-MAC para que sea más fácil y más accesible a los clínicos. Pero aún después de la divulgación de las guías entre los clínicos, no termina ahí el proceso. Todos esperamos que con el uso de las guías e influyendo sobre el comportamiento de los médicos podamos mejorar los desenlaces de los pacientes, pero obviamente que hay que hacer un seguimiento y parte del uso de las guías con frecuencia implica la atención basada en mediciones para hacer un seguimiento de los desenlaces y podemos utilizar este seguimiento para investigación adicional orientada al paciente para suministrar una retroalimentación de la experiencia clínica, de manera que cuando revisemos las guías podamos tomar en consideración lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en versiones anteriores de las guías. En nuestras guías de CAN-MAC canadienses, esas guías las hemos revisado varias veces. Hemos podido incorporar, por lo tanto, la retroalimentación que nos han dado los clínicos para que estas guías sean más fáciles de utilizar. Hablaremos un poco acerca de cómo ha ocurrido esto a lo largo de los años.
Nuevamente, este es un proceso complicado, pero lo importante a recordar es que las guías tienen que ser accesibles a los clínicos, tienen que resultarles lógicas y tenemos que trabajar arduamente para que sea más fácil para el clínico usar esas guías. Voy a darles algunos ejemplos de nuestras guías de depresión y las guías de pacientes bipolares de cómo podemos facilitar el uso de estas guías por parte de los clínicos. Nuestras guías sobre depresión fueron revisadas en el 2009. Fue una actualización muy importante de nuestras guías anteriores que databan del 2001 y se hicieron en alianza con la Asociación Canadiense de Psiquiatría. Lo que hemos hecho en estas guías sobre depresión es dividirlas en 5 secciones principales que representan las áreas fundamentales de nuestra práctica en el tratamiento de los pacientes deprimidos. Empezamos con una clasificación y luego repasamos cada una de las opciones de tratamiento fundamentales disponibles, porque así es como el clínico piensa en tratamiento. Empezamos entonces con psicoterapia y la evidencia del tratamiento psicoterapéutico para la depresión. Luego pasamos a la farmacoterapia y resumimos la evidencia y las recomendaciones para farmacoterapia y el manejo farmacoterapéutico. Y también incluimos algunas secciones que consideramos importantes que conozcan los clínicos. Estas incluyen tratamientos de neuroestimulación, como tratamiento electroconvulsivo y también algunos de los tratamientos más novedosos como la estimulación magnética transcraneal y estimulación del cerebro profundo, porque queremos resumir la evidencia para que los clínicos puedan comprender cuál fue la evidencia de algunos de estos nuevos tratamientos de neuroestimulación, aunque en ese momento la evidencia era apenas preliminar. Otra sección que tenemos es una sección sobre tratamientos de medicina alternativa y complementaria. Nos parece importante incluir esto porque muchos de nuestros pacientes están tomando medicina alternativa y queríamos poder resumir entonces para el clínico cuál era la evidencia de algunos de estos tratamientos de medicina alternativa y dar algunas recomendaciones respecto a qué hacer con algunos de estos tratamientos alternativos. Estas son las secciones principales de estas guías, pero también tenemos un formato de preguntas y respuestas, porque muchos clínicos decían que así es como ellos piensan en el tratamiento, formulando preguntas y respondiendo esas preguntas. Por esa razón, para las guías de la depresión, tenemos todo en un formato de preguntas y respuestas. Estas guías están financiadas por CanMat internamente, no hay financiamiento externo ni financiamiento por compañías farmacéuticas y se publicó como un suplemento en nuestra página web. La utilidad clínica de las guías, en términos de facilitar su uso para el clínico, incluye cuestiones tales como el formato de preguntas y respuestas. Comenzamos con una revisión sistemática de la evidencia, todas las guías empiezan con esto, y damos también el nivel de evidencia para cada una de nuestras recomendaciones para que el clínico sepa qué tan buena es esa recomendación o hasta qué medida se basa en buena evidencia. Pero además del nivel de evidencia, también ofrecemos lo que se llaman líneas de tratamiento. Estas líneas de tratamiento, que explicaré más adelante, reflejan no solamente la evidencia, sino también lo que llamamos el soporte clínico. Creemos que es importante que una guía ofrezca revisiones de expertos de esta evidencia. Algunas guías solamente usan y muestran la evidencia, pero sabemos que hay problemas clínicos, que incluso tratamientos con evidencia de alta calidad no funcionan en la práctica clínica, quizás por efectos secundarios, por ejemplo. Entonces, la opinión de los expertos marca una diferencia y nosotros damos esa opinión de los expertos en lo que llamamos el soporte clínico. Y la intención es darle una orientación a los clínicos, aún en áreas donde no hay mucha evidencia, y sabemos que son muchas las áreas en medicina y en psiquiatría donde desafortunadamente no hay muy buena evidencia.
Sabemos que el clínico tiene que enfrentarse a esta realidad, entonces hacemos recomendaciones a pesar de que señalamos que no haya mucha evidencia para respaldar eso en este momento. Y luego también está el tema de la transparencia, las estrategias de búsqueda, las tablas de evidencia que están disponibles a través de CANMAT. Cuando hablo de niveles de evidencia y recomendaciones de tratamiento, para nuestras guías CANMAT lo que hacemos es hablar del nivel de evidencia desde nivel 1, que es la evidencia de más alta calidad, que se basa en un buen metaanálisis de estudios dobles ciegos aleatorizados controlados, o por lo menos 2 estudios aleatorizados controlados grandes que incluyan un grupo placebo. La evidencia número 2 es por lo menos un estudio aleatorizado controlado con una condición de comparación activa. Es una evidencia razonable para respaldar esa recomendación, pero ya el nivel 3 y 4 es una evidencia de menor calidad para respaldar esa recomendación. Por otro lado, tenemos las líneas de tratamiento. Una de las razones por las cuales elaboramos estas líneas de tratamiento es porque hay otras guías en Canadá, como por ejemplo las guías de antibióticos que utilizan líneas de tratamiento, y queríamos asegurarnos de que nuestras guías fuesen similares a otras guías para otras condiciones médicas, de manera que los clínicos pudieran familiarizarse con el abordaje. Hablamos entonces de tratamientos de primera línea, en donde hay buena evidencia para respaldar esa recomendación, además de respaldo clínico u opinión de expertos de que ese tratamiento es factible en la práctica clínica. Por ejemplo, podemos tener un tratamiento que tiene excelente evidencia clínica, los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, hay muy buena evidencia para respaldar el uso de estos medicamentos, pero no lo consideramos un tratamiento de primera línea por su perfil de seguridad y sus efectos secundarios, entonces se convierte en segunda línea. Por eso hemos incluido soporte clínico para dividir las recomendaciones en primera línea, segunda línea, tercera línea o no recomendarlo. Tenemos algunas categorías de tratamientos que no recomendamos debido a la falta de evidencia o problemas importantes en el tema de seguridad. A manera de ejemplo, en nuestras guías canadienses en el 2009, nosotros fuimos las primeras guías en incorporar evidencia más nueva, como por ejemplo tratamientos adicionales con antipsicóticos para personas con depresión resistente a tratamiento, y esquematizamos algunas de las evidencias bastante razonables en aquella época, y también hablamos de la carga de efectos secundarios de estos medicamentos y dimos cierta orientación con respecto a dosis para personas con depresión resistente a tratamiento que no habían respondido por lo menos a 2 medicamentos antidepresivos. Entonces, así es como las guías pueden ayudar a adaptar nuestra práctica, fomentar nuevos tratamientos que han demostrado evidencia, pero también presentar algunos de los efectos secundarios importantes y los riesgos del tratamiento en distintas condiciones. Las guías bipolares, dirigidas por el Dr. Niafan de la Universidad de British Columbia, acaban de ser actualizadas este año, se publicaron en febrero de este año en la revista de trastornos bipolares. Esta actualización, bueno, hemos tenido varias actualizaciones, de hecho, porque las opciones de tratamiento en el trastorno bipolar están creciendo rápidamente, y entonces se consideró importante actualizar las guías con frecuencia. Además, estas guías de CANMAT para trastorno bipolar se actualizaron en colaboración con un panel internacional de la Sociedad Internacional para el Trastorno Bipolar. Y nos sentimos muy complacidos de que nuestras guías CANMAT hayan sido adoptadas ya por muchos países alrededor del mundo y han resultado ser de gran utilidad. Aquí vemos
algunas de las distintas versiones de estas guías, empezando en el 2005 y la más reciente del 2013. Esta es la última actualización. Y la razón por la cual actualizamos estas guías es para revisar la nueva evidencia y agregar algunas de las evidencias previas no publicadas aún, para asegurarnos de que los clínicos obtengan la información más actualizada posible sobre opciones de tratamiento. La revisión del 2013 tiene distintas áreas de enfoque clínico para que sea accesible a los clínicos. Va por secciones que van desde los principios para el manejo del trastorno bipolar hasta el manejo de las manías, la depresión, terapia de mantenimiento y luego poblaciones especiales, al igual que algunas secciones especiales sobre el manejo del trastorno bipolar 2 y una sección separada sobre seguridad y monitoreo, porque sabemos que muchos de los medicamentos utilizados en el trastorno bipolar requieren un monitoreo periódico de niveles séricos y para controlar el tema de seguridad. Entonces, por eso es que tenemos distintas secciones en estas guías sobre trastorno bipolar. Una manera en que tratamos de facilitar el trabajo a los clínicos es revisar aparte lo que hay de nuevo, la diferencia con las versiones anteriores. Por ejemplo, tenemos aquí algunas tablas que muestran qué hay de nuevo en esas guías, en manía aguda, en depresión, en bipolar 2, primera línea, segunda línea y tercera línea. Y también tenemos tratamientos no recomendados, son tratamientos que han resultado no ser efectivos para el trastorno bipolar o la depresión bipolar. Entonces, para simplificarle el trabajo al clínico, para que pueda ver a simple vista qué hay de nuevo en las guías, elaboramos estas tablas. Por ejemplo, con respecto al manejo de la manía aguda, en la versión actualizada, básicamente se mantiene igual. Muchos de los estabilizadores del estado de ánimo y los medicamentos antipsicóticos siguen siendo tratamiento de primera línea para la manía, pero hemos agregado otras opciones de primera línea debido a que han surgido antipsicóticos nuevos, atípicos, que tienen buena evidencia para respaldar su uso en manía, así como la versión de liberación prolongada de Vivalproex y terapia adjunta para los estabilizadores del estado de ánimo Azenapine, que tiene evidencia como opción de primera línea. Entonces, es simplemente actualizar los recientes hallazgos para algunas de estas condiciones de primera línea. Y hay una serie de opciones de primera línea para la manía, como vemos acá. Hay unas nuevas que aparecen con estas estrellas disponibles como opciones de primera, segunda y tercera línea. Algunos clínicos prefieren utilizar algoritmos para ayudarse a tomar sus decisiones. Entonces, en las guías bipolares hay varios algoritmos para ayudar al clínico a elegir entre distintos tratamientos dependiendo de la condición clínica de su paciente. Y esto es un ejemplo de un algoritmo para el tratamiento de episodios de manía. Y tenemos algoritmos similares para el tratamiento de depresión bipolar, tratamientos de mantenimiento y tratamiento para la depresión bipolar 2. Algunos clínicos les gustan los algoritmos, a otros no les gusta, pero a los que les gustan nosotros se los ofrecemos. Otra área importante que analizamos en estas guías son las áreas de controversia. Tomamos algunas de estas áreas de controversia y las analizamos más detalladamente para que el clínico pueda entender cuáles son los problemas de estas áreas controversiales. Una de esas áreas, por supuesto, en el trastorno bipolar es el papel de los antidepresivos. No voy a profundizar en detalles, solo quiero decirles que en estas guías de enfermedad bipolar hablamos de la controversia de los antidepresores, cómo los usan los clínicos y sin embargo la base de evidencia es muy poca. La mayor parte de la evidencia sugiere que los antidepresivos no son efectivos en la depresión bipolar. Resumimos aquí los metaanálisis, 15 estudios en total,
y hay solamente una tendencia hacia la superioridad de los antidepresivos, pero no fue significativa, aunque tenemos que reconocer que los antidepresivos no se asociaron a cambio de manía, así que quizás no sean tan peligrosos como lo habíamos pensado originalmente. Interesantemente, la mayoría de los estudios negativos han utilizado la paroxetina. Por azar, ese es el medicamento que se ha utilizado con mayor frecuencia y que no ha resultado ser efectivo. Así que no sabemos realmente si todo el espectro de antidepresivos se aplica a este concepto de eficacia o no. Y nuevamente damos recomendaciones para el uso de antidepresivos, tomando incluso en consideración esta controversia. Sugerimos que algunos de ellos pueden considerarse como tratamientos de primera línea, pero solo combinados con un estabilizador del estado de ánimo, y precauciones acerca de los antidepresivos tricíclicos, porque han demostrado tener un riesgo bastante mayor de cambio de manía. Esta es la razón entonces por la cual desarrollamos las guías bipolares de esta forma, asegurándonos de abordar temas de importancia para el clínico. Pero aunque las guías siempre comienzan con la evidencia y resumen todos los estudios disponibles, sabemos que hay problemas con la evidencia en la medicina basada en evidencia. Como sabemos, muchos de los estudios que nosotros utilizamos reciben pacientes que no necesariamente son representativos de nuestra población clínica, de las personas que ustedes y yo vemos cotidianamente en nuestra práctica clínica. Por lo general no tienen comorbilidades, no tienen tendencias suicidas. Hay muchos criterios de exclusión para los pacientes que entran a estos estudios clínicos. Así que esta es una de las razones por las cuales necesitamos estudios de desenlace para apoyar algunas de estas recomendaciones. Pero una limitación fundamental, por supuesto, de los estudios es que por lo general no se estudia la comorbilidad. Y sabemos que muchos de nuestros pacientes tienen comorbilidades tanto médicas como psiquiátricas. Por lo tanto, para reflejar esto, CAN-MAT organizó un grupo de trabajo para estudiar el desarrollo de recomendaciones para personas con trastornos del estado de ánimo y comorbilidad. Esto se publicó en febrero del 2012 como una edición temática en los Anales de Psiquiatría Clínica. También está disponible en nuestra página web, lo pueden bajar gratuitamente. Y fue editado por Serge Beaulieu, Roger McIntyre y Ayal Schaefer. Lo que hicimos es que, desafortunadamente no hay suficiente evidencia de comorbilidad para poder producir una guía completa. Lo que hicimos entonces fue revisar la literatura, dar ciertas recomendaciones basándonos en la información disponible para algunas de las comorbilidades psiquiátricas comunes, como la ansiedad, el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, problemas de la personalidad y abuso de sustancias, así como comorbilidades médicas comunes, por ejemplo, problemas metabólicos, que obviamente son muy importantes y que serán sujetos de un simposio más tarde el día de hoy, cáncer, enfermedad cardiovascular, ictus y otras condiciones médicas que son comorbilidades de la depresión y el trastorno bipolar. Resumimos entonces la evidencia, aunque desafortunadamente no tenemos muchos estudios que aborden el tema de la comorbilidad. Finalmente, quiero hablar acerca de estrategias efectivas para divulgar las guías. Sabemos a partir de revisiones sistemáticas que es muy difícil que las guías le lleguen a los clínicos. Y sabemos que lo que es efectivo son cosas tales como intervenciones multifacéticas, educación interactiva y sistemas de recordatorio clínicos, de manera que los clínicos tengan la información en la punta de sus dedos, en la palma de la mano y no en un libro metido en la biblioteca. Lo que no es efectivo son cuestiones tales como educación didáctica, conferencias largas y divulgación pasiva, mandarle correos a los clínicos con las guías. Eso realmente no es de utilidad. Entonces, en nuestra divulgación de las guías CAN-MAT,
No solamente celebramos simposios en congresos nacionales e internacionales, sino también hemos desarrollado programas de educación médica continua interactivos para los clínicos, abordando el tema de las guías. También ponemos a la disposición para uso regional diapositivas en PowerPoint para que los clínicos puedan dictar conferencias sobre las guías, discutirlas a nivel regional con médicos locales. También hemos ofrecido resúmenes cortos para los médicos de familia, los internistas, de estas guías para que sea más fácil para ellos utilizar la información. Y guías de bolsillo en particular y también aplicaciones para el smartphone. Una cosa que nos ha resultado de gran utilidad para los clínicos es el desarrollo de una guía de bolsillo muy breve. Se trata de un resumen muy corto de las guías en un formato fácil de leer con muchos gráficos en lugar de texto. Y nos hemos dado cuenta de que estas guías de bolsillo han sido muy populares entre los clínicos. Hemos distribuido más de 50,000 copias en Canadá de estas guías de bolsillo sobre depresión y trastorno bipolar. Aquí tenemos un ejemplo de una de las tablas que aparecen en estas guías de bolsillo. Aquí se resume, es un poco difícil identificar los colores en la diapositiva, pero allí se resume, por ejemplo, el perfil de efectos secundarios de los distintos antidepresivos en un formato fácil de leer para que la gente a simple vista pueda obtener la información rápidamente sin tener que leer tanto texto. Mencioné que tenemos algoritmos para el tratamiento de la depresión bipolar fase 1. Como pueden ver, los algoritmos son muy complicados y ningún clínico puede utilizar este algoritmo cuando está atendiendo a un paciente. Sabemos que todos nosotros tenemos un smartphone. Todo el mundo hoy en día tiene un smartphone. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que estamos desarrollando o adaptando las guías para que las puedan utilizar en sus teléfonos inteligentes como una aplicación. Esto es en colaboración con una empresa que se llama Case Builder y vamos a colocar las guías en los teléfonos inteligentes para que ustedes, cuando tienen su paciente ahí frente a usted, puedan ver las recomendaciones para cosas tales como manía aguda, preguntar si el paciente actualmente está tomando medicamento y usted marca cuál es el medicamento que está utilizando. Habrá iconos para mostrar medios de soporte. Si usted quiere escuchar más sobre esa recomendación en particular, entonces usted puede escuchar, por ejemplo, a mi colega Ethan, que les da una pequeña actualización sobre parte de esa información, y luego vemos cuestiones tales como si la respuesta del paciente ha sido satisfactoria, y si no lo ha sido, les damos entonces ciertas opciones de tratamiento basándonos en esos algoritmos. Así que este tipo de aplicaciones facilitarán muchísimo el uso de las guías por parte del clínico. Y para terminar y concluir, quiero decir simplemente que hay muchas guías disponibles para depresión y trastorno bipolar de muchos organismos y organizaciones diferentes, cada una con metodologías un poco distintas, pero creemos que las guías clínicas tienen que ser aplicables a la práctica clínica y tienen que ser lógicas para el clínico. Y la divulgación de las guías obviamente es muy importante, y la forma de garantizar que las guías sean utilizadas es mediante diferentes métodos de divulgación, utilizar ese conocimiento regional también para orientar al clínico con el uso de las guías y mejorar los desenlaces en sus pacientes. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la cantidad de personas que ha venido trabajando en las guías de CanMat y hacer un reconocimiento a todos ellos por su valiosa participación. Muchas gracias.